segunda parte de estos videitos jóvenes en que vamos a comenzar también por el segundo ejercicio, que es el que concentra la gran cantidad de notas, ¿cierto? Por lo tanto, se supone que a este punto tú ya lo leíste, así que vamos a hacer un pequeño resumen muy pequeño. A ver, lo que se busca es calcular el sueldo de todos los trabajadores. Entonces inmediatamente cuando decimos todos, un cursor, ¿cierto? Que lo recorra a todos. Entonces acá en las reglas de negocio te empiezan a explicar funcionalmente cómo opera este cálculo. Por ejemplo, acá me dicen que hay una asignación según la localidad a la que pertenece la persona, un valor, una asignación por la cantidad de hijos, una asignación por la cantidad de años que tenga en el trabajo, ¿cierto? Según el nivel. Entonces hay un montón de factores que te permiten a ti calcular este valor. Ojo, todo lo que está arriba es a nivel funcional. Acá abajo te empiezan a dar las restricciones que tú tienes que cumplir para poder diseñar la solución. Por ejemplo, tiene que tener un package, tiene que tener tantas funciones, tal y tal procedimiento, etcétera, etcétera. Lo importante de estas pruebas es que la mayor cantidad de las veces, siempre te vas a encontrar un requerimiento mínimo de negocio, ¿cierto? Ligado a una regla de negocio. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a partir haciendo este requerimiento mínimo. Por lo tanto, lo vamos a destacar acá. Me dicen que una función, me dicen que tengo que crear una función que obtenga la asignación correspondiente según el número de hijos. Si no posee hijos, la función debe retornar 0 como asignación. ¿Ya? Y se debe calcular, se debe considerar el mes de la ejecución. Entonces a lo que me refería es que este requerimiento mínimo para construir el proceso te lo vas a encontrar relacionado a una regla de negocio. El orden por lo general no va a ser siempre el que a ti te gustaría, ¿cierto? Pero lo importante es detectar dónde está esa relación. Por lo tanto, acá, ¿cierto? Está el puntito que me ayuda a determinar cómo tengo que construir finalmente esta función. Me dicen que el valor de la asignación por hijo corresponde a un monto fijo de 5.000 pesos por cada uno de ellos. O sea, si yo tengo un hijo, me tienen que asignar 5.000 pesos. Si tengo dos, 10.000 pesos y así. Además, si la ejecución de este proceso se realiza en marzo o diciembre, que son meses complicados, ¿cierto? Este valor aumenta a 20.000 pesos por cada hijo. Entonces ya empezamos a detectar que tenemos que estar atentas a el mes de la ejecución. Si es marzo o diciembre, este valor cambia a 20.000, mientras que el resto del año este valor se mantiene fijo en 5.000. Entonces vamos a partir por esta función, ya que es una de las más sencillas y en videos anteriores no hayamos visto funciones, así que sin duda nos va a servir. Importante también, jóvenes, es darse cuenta de que esta función está fuera del package, ¿vale? Acá me dice que hay un package que tiene todo esto, ¿cierto? Que tú ya lo leíste. Y luego me dice que aparte hay dos funciones. Por lo tanto, en el desarrollo es importante seguir estos requerimientos para llegar a la solución correcta. Entonces, estas funciones están fuera del package, mientras que por acá hay funciones que están dentro. Así que importante regirte por aquello. Vamos entonces a crear esta funcioncita. Acá abajo está el modelo, que para este punto la verdad es que es bien sencillo. El modelo tiene la tablita de trabajador, que es la que está acá. Y fíjate que el trabajador tiene un atributo o un campo de cantidad de hijos. Por lo tanto, acá no hay joins asociado, no hay nada. Simplemente tenemos que ir a buscar este valor y hacer el cálculo correspondiente. Dicho todo eso, jóvenes, vamos a crear nuestra función, pero vale la pena recordar qué es lo que es una función. Por lo tanto, vamos a nuestra definición. Función. Pero me gusta escribir en mayúscula. Función. Una función, o las funciones en general, son objetos que se almacenan
en la base de datos. Estas funciones tienen por objetivo siempre, su objetivo principal es retornar un valor. Importante, jóvenes, retornar un valor. Por ejemplo, el nombre de la comuna, la cantidad de hijos, el monto del bono por llegar temprano, lo que sea. Pero siempre un único valor, ¿vale? Siempre un único valor, ¿ya? Como información adicional, compilan solo la primera vez, luego se ejecutan. A diferencia de los triggers que compilan constantemente, estas funciones no. Las funciones van a compilar la primera vez y luego simplemente se ejecutan. Muy importante también para cerrar nuestra definición, ¿cierto? Muy importante es que siempre deben retornar un valor. ¿Ya? Y acá begin y exception. A ver, ¿qué significa esto, jóvenes? Muchas veces nosotros, mientras aprendemos, nos aseguramos de que nuestra función devuelva un valor. Pero si la función se cae, tú sabes que los errores los controlamos mediante las excepciones. Si la función se cae, es importante también indicarle que tiene que retornar un valor. ¿Vale? Los números será 0, ¿cierto? En los textos podría ser un vacío. Todo dependerá del contexto. Pero siempre es importante que nos aseguremos que en cualquiera de los caminos que nuestra función a nivel de código pueda seguir, retorne un valor. Ya lo vamos a ver también en la práctica. Dicho eso, vamos a hacer el ejercicio intentando hacerlo bien, ¿cierto? Aprendiendo nuevas cositas. Por lo tanto, no se diga más. A ver, ¿cómo se crea una función? Vamos a ir comentando nuestro código porque te lo voy a dejar después en la descripción. Función de asignación por hijos. A ver, al igual que el trigger, vamos a partir por un create o replace. Recuerda que el replace no es obligatorio, pero me da esa flexibilidad de poder cambiar mi código ahora que estoy desarrollando. Lo que estamos creando es una función. Por lo tanto, ocupamos la palabra function para decirle aquello. Ya a esta función le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, fn asignación hijos. Ahí está. Las funciones, a diferencia de los triggers, las funciones sí pueden recibir parámetros de entrada, tantos como tú lo requieras. Y recuerda que una buena sugerencia en nuestros desarrollos fue que por lo general, vamos a estarle pasando las llaves primarias de las tablas como parámetros de entrada, dado que con estas llaves nosotros podemos acceder a cualquiera de los atributos de las tablas, ¿ya? Entonces es una buena estrategia, pero como siempre te digo, dependerá del contexto, ¿vale? Y también dependerá de cómo tú desarrolles la solución. Finalmente tú eres el responsable y la responsable. En mi caso, en nuestro caso más bien, ¿cierto? Tenemos que recorrer a todos los trabajadores para poder asignarle este valor a cada uno de ellos. Entonces es importante que ya vayamos visualizando que lo más probable es que tengamos un procedimiento principal que lo recorra a todos y uno por uno vamos a ir calculándole estas asignaciones. Entonces, ¿qué es lo que me conviene pasarle a mí como parámetro de entrada a esta función? Sin duda, el root del trabajador. Con este root yo voy a poder acceder a su cantidad de hijos. Por lo tanto, es una buena estrategia. Usted me podría decir, pero profe, ¿por qué no le pasamos la cantidad de hijos directamente a la función? Y la verdad es que es una opción muy válida, ¿ya? Pero esa opción me haría generar una consulta más compleja en el procedimiento principal. En términos más simples, haría que mi cursor tuviera más campos. Y eso es lo que precisamente quiero evitar. Si yo le paso el root, mi cursor principal va a tener pocos atributos, dejando un código mucho más limpio. Y dentro de la función me encargo de hacer el cálculo que corresponda. Una buena estrategia para no complicar un poco el desarrollo.
Pero como siempre te digo, si tú ya tienes ese conocimiento, esa expertise, la verdad es que no hay ningún problema con aquello y la verdad es que hazlo como tú quieras, siempre y cuando te funcione. Pero quiero hacerlo de manera fácil. Ya hay formas mucho más eficientes, sin duda, pero quiero que lo hagamos fácil en esta etapa en que estamos entendiendo, ¿vale? Por lo tanto, mi parámetro de entrada va a ser el root y a partir de él vamos a hacer el select para capturar la cantidad de hijos. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Como parámetro de entrada, vamos a colocar el root del trabajador. Esta P es solamente una buena práctica que indica que es un parámetro de entrada para que no se nos confunda por ahí con los otros valores. Y en los parámetros de entrada tú tienes que indicarle cuál es el tipo de dato. Ojo, en el parámetro de entrada no se le agrega el tamaño del varchar. Por ejemplo, tú no le dices varchar 30. No, tú solamente le indicas el tipo de dato. Y como estamos en presencia de una función, tú tienes que indicarle cuál es el tipo de dato que tu función va a devolver. En nuestro caso, el monto de la asignación por hijos es un valor numérico, es dinero. Por lo tanto, mi retorno va a ser de tipo numérico. Ya, a diferencia de los procedimientos que vimos en los videitos pasados, las funciones debes indicarle el tipo de retorno. Esto quiere decir que mi función, asignación hijos, siempre me va a devolver número. No me puede devolver fechas ni textos. Siempre va a ser número. Luego, tú le dices is begin exception y end. Ya es importante que ya nos acostumbremos a trabajar siempre con excepción. Recuerda que en las funciones el is viene a reemplazar el declare de los trigger o de los bloques anónimos. En este caso la sección declarativa viene representada por is. Entonces, siguiendo nuestra lógica, vamos a crear una variable para la cantidad de hijos de tipo numérica. Ahí está. Entonces lo primero que vamos a hacer es una consulta que me permita saber cuántos hijos tengo. Por lo tanto, o cuántos hijos tiene el trabajador más bien. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Un select. Y acá está el campito que necesito. T cantidad hijos. Por lo tanto, eso es lo que quiero capturar. T cantidad hijos. Y eso lo voy a guardar en mi variable hijos. Recuerda que acá en PL/SQL, siempre que trabajamos con un select, tenemos que indicarle también su into. Si estoy rescatando un campo, en el into tengo que agregarle una variable. Si este campo es numérico, mi variable también debe ser numérica. Luego, en el from, tú le vas a indicar de qué tabla está rescatando los datos, en este caso de la tabla trabajador, y acá es donde entra en juego nuestro parámetro de entrada. Esto lo que hace finalmente es indicarle que tú quieres la cantidad de hijos de un trabajador en particular. Por lo tanto, el parámetro de entrada para eso es, para poder realizar este filtro y que en esta variable te quede la cantidad de hijos asociada al trabajador que tú necesitas, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos la cantidad de hijos. Ahora, el enunciado nos decía que dependiendo del mes, nosotros vamos a darle 5.000 pesos por cada hijo o 20.000 pesos por cada hijo, dependiendo del mes de ejecución. Por lo tanto, tenemos que saber en qué mes estamos posicionados. Vamos a crear una variable llamada mes y en este caso nos conviene que sea un varchar 2 de 2, ¿vale? Podrían ser, jóvenes, un number. Todo va a depender de cómo nosotros lo queramos trabajar. En mi caso, yo quiero trabajar el mes como si fuera un texto. Por lo tanto, comentemos nuestro código. Obtenemos la cantidad de hijos por trabajador. Recuerda, utilizando, ¿cierto?, nuestro parámetro de entrada. Luego, obtenemos el mes de ejecución. Ahí está. Entonces, ¿cómo obtenemos el mes? Select to char de sysdate, mm, ¿cierto? From, se me corrió el teclado, ahí sí.
from dual. Ya recuerda que este dual me sirve para obtener precisamente valores que no vienen del modelo como tal, ¿ya? Entonces ahí por eso es que yo les decía que me convenía trabajarlo como varchar 2, porque yo siempre lo pensé con un tochar, pero tú perfectamente lo pudiste hacer con un extract y lo hubiese guardado como número. Todo va a depender de cómo tú lo quieras hacer. Pero recuerda, este select está dentro de PL/SQL. Por lo tanto, el resultado de lo que me selecciona se lo vamos a pasar a la tabla mes. Ya, a la variable, perdón, a la variable mes, y ahí para que se vea más ordenadito y mantengamos la estructura de lo de arriba. Recuerda, todo select en PL/SQL debe ir acompañado de su respectivo into, una variable, un campo de texto dentro de una variable también de texto, siempre consistente, jóvenes. Entonces, ahora que tengo la cantidad de hijos y el mes en que, que lo estamos ejecutando, en nuestro caso ahora hoy día junio, ¿cierto? Tenemos que hacer la validación respectiva para obtener el monto final de la asignación. Por lo tanto, le vamos a decir variable asignación de tipo numérica, asignación, monto, como tú le quieras llamar, y acá calculamos la asignación. Ya bien ordenadito, ¿cierto? Calculamos la asignación, que ojo, depende del mes. Por lo tanto, si el mes de ejecución es igual a marzo o el mes de asignación es igual a diciembre, entonces la variable asignación va a ser igual a la cantidad de hijos por 5.000, por 20.000, perdón. Ahí está, recuerda que estos meses son los meses difíciles, por lo tanto, si es marzo o diciembre, nuestra asignación va a ser igual a la cantidad de hijos por 20.000 pesos. En caso contrario, ¿cierto? La asignación va a ser exactamente igual, pero por 5.000. Ahí está. De esa manera es como vamos a calcular la asignación. Ahora, estos valores, no me gusta mucho que estén en duro, ¿cierto? Tú los podrías definir como constante acá arriba, como variable bind que venga de afuera. La verdad es que el enunciado no lo dice, por lo tanto ahí la libertad ya es tuya, pero siempre como sugerencia, recuerda, trata de que estos valores no estén en duro dentro de tu código. Ya como tampoco había tabla de dónde sacarlos, la verdad es que así está bien. Y muy importante, return de asignación. Ahí está. Entonces luego de que hacemos los cálculos, ¿cierto? Obtenemos lo que corresponde, nosotros vamos a retornar esta asignación. Muy importante que no se nos confunda con el return de acá arriba. Este return me indica que mi función va a devolver números, pero no me está diciendo qué valor. En cambio acá abajo, luego de todos estos cálculos, nosotros le mandamos el valor ya obtenido. Y recuerda también lo que dijimos acá. Siempre, ya sea en el begin o en el exception, tenemos que devolver un dato. En nuestro caso está solo diseñado el begin. Por lo tanto, cuando cualquier cosa ocurra, when others then, nosotros le vamos a decir return 0. ¿Ya? ¿Por qué 0? Porque el enunciado así lo dice. ¿Ya? Si no posee hijos o si esto se cae, vamos a devolver un valor 0. Jóvenes, veamos si esto es verdad. Si todo lo que escribimos está correcto, al momento de compilar esta función, me debería decir que compiló sin problema. Ya, si hay algún error, por ejemplo, se me olvidó un punto y coma por acá, aparece la ventanita del log de errores. Veámosla para que te quede muy claro. Mira acá. Compilamos, ¿cierto? Y esta ventanita es el log de compilación. Generalmente te trata de ayudar. Acá me dice que mira, cerca del else algo está pasando y la verdad es que me falta un punto y coma. Así que este mensaje no siempre es certero, ten cuidado con él, trata de ayudarte, pero muchas veces anda un poco perdido, ¿vale? Entonces siempre que veas esta ventanita, quiere decir que algo de lo que escribiste no está muy bien.
Así que lo cerramos, ¿cierto? Acá también me dice algo parecido. Y tú ya sabes que el error intencional estaba acá, ¿ya? Así que vuelves a compilar tu función cuando corrijas el problema. Y fíjate que la salida es bastante limpia cuando todo está bien. Ahora la podemos probar, sin duda. Mira acá. Vamos a conectar nuestra salida de VMS con nuestro usuario, con nuestra conexión. Ahí está. Y vamos a crear un pequeño bloque anónimo para poder testear nuestra función. Como está fuera del package, basta que tú la llames solamente por el nombre. Por lo tanto, vamos a hacer acá un dbms output.putLine, ¿cierto? Con el nombre de nuestra función. Y recuerda que esta función recibe por parámetro de entrada el root. Por lo tanto, cuando tú la quieras llamar, tienes que pasarle un root. Si yo le paso un root cualquiera, 1, me debería decir que tengo 0 hijos, ¿cierto? Porque lo más probable es que ese root, aparte de ser inválido, no exista en la tabla trabajador. Por lo tanto, si yo ejecuto, me dice efectivamente tienes 0. Ya sea porque no encontró hijos o porque se cayó y me arrojó 0. Ahora, si yo busco un trabajador válido, ahí está, vamos a buscar buenos trabajadores, ¿eh? Buenos trabajadores. Vamos acá, mira, por ejemplo, acá este señor tiene 5 hijos, no sé quién es este señor, vamos a revisar. El gran Gary Medel, ¿cierto? Tiene 5 hijos, por lo tanto, si yo copio su root acá, 5 por 5 son 25.000, así que su asignación debe ser de 25.000. No creo que al señor Gary le sirva mucho, pero para nuestro desarrollo sí que está bien. De esa manera, jóvenes, validamos que nuestra función obtiene lo correcto. Ahora, si estuviéramos en marzo o diciembre, este monto claramente aumentaría. Dejamos este video hasta acá y seguimos en el próximo.